Bienvenidos a nuestro canal donde desenterramos las verdades más profundas y controvertidas del mundo del deporte y la política mexicana. Hoy nos adentramos en una historia que ha mantenido a México en vilo durante años, una historia de traición, ambición y resentimiento, que involucra a uno de los íconos más queridos del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco. A sus 52 años, el exfutbolista profesional y actual miembro de la Cámara de Diputados de México, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha decidido romper su silencio. Durante años, ha guardado un profundo secreto, un doloroso capítulo de su vida, que lo atormentó y obstaculizó su ascenso. Hoy finalmente revela los nombres de 5 colegas y amigos cercanos que bajo una fachada de apoyo y camaradería, supuestamente socavaron su carrera sembrando obstáculos en su camino y traicionando su confianza. Cuauhtémoc Blanco afirma que nunca olvidará ni perdonará sus acciones. Pero ¿quiénes son estos individuos que supuestamente conspiraron contra él? ¿Y qué motivos podrían haberlos impulsado a cometer tales actos de traición? Acompáñenos mientras exploramos los detalles explosivos de esta revelación impactante. Es durante este período de auge en su carrera cuando, según Blanco, comenzó a sentir los efectos de la traición de sus supuestos amigos. Ahora, después de años de silencio, Cuauhtémoc Blanco ha decidido revelar los nombres de aquellos que, según él, obstaculizaron su camino. Los acusados son 1. Ricardo Lavolpe, el exdirector técnico de la selección mexicana y del Club América. Blanco alega que Lavolpe, a pesar de haberlo convocado a la selección, constantemente lo criticaba en público y privado, minando su confianza y tratando de imponer un estilo de juego que no se adaptaba a sus fortalezas. Blanco afirma que Lavolpe sentía celos de su popularidad y talento, y que su objetivo era eclipsarlo y reafirmar su autoridad como entrenador. Lavolpe siempre ha sido una figura polémica en el fútbol mexicano, conocido por su fuerte temperamento y sus controvertidas decisiones. Su relación con Blanco siempre fue tensa, marcada por desacuerdos tácticos y personales. 2. Emilio Azcárraga Gin, el dueño del Grupo Televisa y del Club América. Blanco afirma que Azcárraga Gin, si bien públicamente lo apoyaba internamente, presionaba para que fuera vendido a otros equipos, buscando maximizar las ganancias a costa de su bienestar profesional. Blanco también acusa a Azcárraga Gin de influir en la cobertura mediática para favorecer a otros jugadores y minimizar sus logros. La relación entre Blanco y Azcárraga Gin siempre fue complicada, marcada por los intereses comerciales y políticos del mundo del fútbol. Blanco sentía que Azcárraga Gin lo veía como un activo más que como una persona, y que sus decisiones estaban impulsadas por el dinero y el poder. 3. José Ramón Fernández, el reconocido periodista deportivo de ESPN. Blanco acusa a Fernández de realizar una campaña de desprestigio en su contra, utilizando su plataforma para difundir rumores y críticas infundadas. Blanco sostiene que Fernández tenía una agenda personal en su contra, posiblemente motivada por su negativa a concederle entrevistas exclusivas o por su apoyo a otros periodistas rivales. La relación entre Blanco y Fernández siempre fue antagónica, marcada por confrontaciones en programas de televisión y declaraciones públicas. Blanco consideraba a Fernández un periodista parcial y sensacionalista que buscaba el escándalo y la polémica para aumentar su rating. 4. Hugo Sánchez, el legendario futbolista mexicano y exentrenador. Blanco alega que Sánchez, durante su tiempo como entrenador, lo marginó del equipo nacional, prefiriendo a otros jugadores menos talentosos, pero más dóciles. Blanco cree que Sánchez veía en él una amenaza a su propia imagen y legado, y que su objetivo era minimizar su contribución al equipo nacional. La relación entre Blanco y Sánchez siempre fue competitiva, marcada por la rivalidad y la envidia. Ambos eran considerados íconos del fútbol mexicano, y su coexistencia en el equipo nacional generaba tensiones y conflictos. 5. Rafael Márquez, el ex capitán de la selección mexicana. Blanco afirma que Márquez, en connivencia con algunos directivos, lideró un grupo de jugadores que conspiraron para aislarlo del resto del equipo, creando un ambiente hostil y dificultando su desempeño en el campo.
Blanco sostiene que Márquez sentía resentimiento por su popularidad y carisma, y que buscaba socavar su liderazgo en el equipo nacional. La relación entre Blanco y Márquez siempre fue ambivalente, marcada por el respeto mutuo, pero también por la competencia y la desconfianza. Ambos eran líderes en el equipo nacional, y su colaboración era fundamental para el éxito del equipo. Sin embargo, sus personalidades y estilos de liderazgo chocaban, generando fricciones y conflictos. Las razones detrás de esta supuesta traición son complejas y multifacéticas. Algunos analistas creen que la envidia y la ambición jugaron un papel importante. Cuauhtémoc Blanco era un talento excepcional, un jugador carismático y popular que eclipsaba a muchos de sus compañeros. Su éxito y reconocimiento amenazaban a aquellos que se sentían inseguros de su propia posición. Otros sugieren que las diferencias ideológicas y políticas también influyeron. Blanco siempre ha sido un defensor de los derechos de los más desfavorecidos, un crítico del sistema político y económico de México. Esta postura contestataria lo puso en conflicto con aquellos que defendían el status quo. Su personalidad rebelde y su negativa a conformarse a las normas establecidas lo convirtieron en un blanco fácil para aquellos que buscaban silenciarlo. Independientemente de las razones, las acusaciones de Cuauhtémoc Blanco han generado una ola de reacciones en México. Muchos de sus seguidores han expresado su apoyo y solidaridad elogiando su valentía por romper el silencio. Otros se muestran escépticos cuestionando sus motivos y la veracidad de sus acusaciones. Los acusados han negado categóricamente las acusaciones defendiendo su integridad y reputación. Ricardo Lavolpe ha declarado que siempre lo apoyó y que sus críticas eran constructivas buscando mejorar su rendimiento. Emilio Azcárraga Jen ha negado haber influido en su carrera, afirmando que siempre lo trató con respeto y admiración. José Ramón Fernández ha defendido su derecho a la crítica, argumentando que su trabajo es analizar y comentar el desempeño de los deportistas. Hugo Sánchez ha negado haberlo marginado, afirmando que Siemelliebre valoró su talento y contribución al equipo nacional. Rafael Márquez ha negado haber conspirado en su contra, afirmando que sí, siempre lo respetó como compañero y líder en el equipo nacional. Esta controversia ha reabierto viejas heridas y ha puesto de manifiesto las tensiones y rivalidades que existen en el mundo del fútbol mexicano. Ha generado un debate sobre la ética, la ambición y la lealtad en el deporte, así como sobre el papel de los medios de comunicación y el poder político en la vida de los deportistas. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién dice la verdad? ¿Quiénes son los verdaderos culpables? ¿Y qué consecuencias tendrá esta revelación para el futuro de los involucrados? Lo que sí es cierto es que la historia de Cuauhtémoc Blanco es un reflejo de la complejidad y las contradicciones de la sociedad mexicana. Es una historia de éxito, de lucha, de traición y de redención. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y principios, sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la perseverancia. Y es una historia que nos recuerda que a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre es posible levantarse y seguir adelante. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, difuminada por el tiempo, las emociones y los intereses personales. Pero una cosa es segura: la revelación de Cuauhtémoc Blanco ha sacudido los cimientos del fútbol mexicano y ha dejado una marca indeleble en su legado. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia y cuáles serán sus consecuencias finales. El Estadio Azteca rugía. 80,000 gargantas coreaban su nombre. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Era la personificación del fútbol mexicano, un ídolo, un mago con el balón en los pies. Cuauhtémoc Blanco, el muchacho de Tepito, había conquistado el corazón de una nación. Sus goles imposibles, su gambeta endiablada, su irreverencia y su pasión desbordante lo convertían en mucho más que un simple futbolista. Era un símbolo de esperanza, de lucha, de la posibilidad de superar la adversidad. Su historia, grabada a fuego en la memoria colectiva, era la de un niño pobre,
que gracias a su talento y a una inquebrantable determinación, había alcanzado la gloria. Desde las canchas polvorientas de su barrio hasta los estadios más emblemáticos del mundo, Cuauhtémoc había dejado una huella imborrable. Pero la vida como un partido de fútbol está llena de giros inesperados. Y la carrera de Cuauhtémoc después de colgar las botas tomaría un rumbo sorprendente: la política. Un territorio desconocido para él, un campo minado de intrigas y traiciones, donde la habilidad con el balón no servía de nada. Aceptó la invitación de un partido político incipiente prometiendo un cambio radical, una lucha frontal contra la corrupción y la defensa de los más desfavorecidos. Su popularidad era un activo invaluable, una herramienta poderosa para atraer votos y generar esperanza. La gente cansada de los políticos tradicionales veía en Cuauhtémoc un líder auténtico, un hombre del pueblo que entendía sus necesidades y aspiraciones. Ganó la alcaldía de Cuernavaca con una votación arrasadora, demostrando que su carisma trascendía las fronteras del deporte. Sin embargo, la luna de miel política no duraría mucho. Pronto las acusaciones de corrupción, los escándalos y las polémicas comenzaron a ensombrecer su gestión. Sus detractores lo acusaban de ineptitud, de falta de experiencia y de dejarse manipular por intereses oscuros. Sus defensores, en cambio, lo defendían a capa y espada, argumentando que era víctima de una campaña de desprestigio, orquestada por la élite política tradicional que veía en él una amenaza a sus privilegios. La ciudad, otrora un oasis de tranquilidad, se había convertido en un hervidero de tensiones con manifestaciones, enfrentamientos y un clima de crispación constante. ¿Qué había pasado con el ídolo, con el héroe del pueblo? ¿Se había dejado corromper por el poder? ¿O era simplemente un peón en un juego mucho más grande y complejo? La pregunta resonaba en cada rincón de Cuernavaca, alimentando la incertidumbre y la desconfianza. Para entender la transformación de Cuauhtémoc, era necesario profundizar en su pasado, en sus orígenes, en las experiencias que lo habían moldeado como persona y como futbolista. Regresar a Tepito, el barrio bravo que lo vio crecer, era fundamental para comprender su visión del mundo, su sentido de la justicia y su compromiso con los más necesitados. Allí, entre calles laberínticas, mercados bulliciosos y murales coloridos, se respiraba un ambiente de lucha y resistencia, de solidaridad y esperanza. Cuauhtémoc nunca había olvidado sus raíces, nunca había renegado de su identidad. Siempre había mantenido un contacto estrecho con su gente, apoyando proyectos comunitarios, participando en eventos benéficos y escuchando sus problemas y preocupaciones. Su popularidad precisamente radicaba en esa autenticidad, en esa conexión genuina con el pueblo. Pero Tepito también era un lugar de contrastes, de sombras y luces, de historias trágicas y esperanzadoras. La pobreza, la violencia y la marginación eran una realidad palpable, una constante en la vida de sus habitantes. Y Cuauhtémoc, a pesar de su éxito, nunca había podido escapar por completo de esa realidad. Había visto de cerca las consecuencias de la desigualdad, la desesperación de quienes no tienen nada y la injusticia de un sistema que favorece a unos pocos en detrimento de muchos. Quizás por eso había decidido incursionar en la política con la esperanza de cambiar las cosas, de construir un futuro mejor para su gente. Pero la política, como un monstruo de 1000 cabezas, lo había devorado, lo había transformado en algo que él mismo no reconocía. Los rumores sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado eran persistentes, alimentados por filtraciones anónimas y acusaciones veladas. Se decía que había recibido financiamiento ilícito para su campaña, que había hecho tratos con grupos delictivos a cambio de protección y que había permitido que el narcotráfico operara impunemente en la ciudad. Las pruebas, sin embargo, eran circunstanciales, insuficientes para llevarlo ante la justicia. Pero el daño a su imagen era irreparable. La gente comenzaba a dudar de su honestidad, a cuestionar sus intenciones y a perder la fe en su liderazgo. El héroe se había convertido en villano, el ídolo en un personaje controvertido y la esperanza en decepción. Para desentrañar la verdad detrás de los rumores, era necesario investigar a fondo, hablar con testigos, analizar documentos y reconstruir los hechos.
Un equipo de periodistas independientes, liderado por la intrépida y sagaz reportera Sofía Mendoza, se había propuesto descubrir qué estaba ocultando Cuauhtémoc Blanco. Sofía, una mujer de principios, una periodista comprometida con la verdad y la justicia, no se dejaría intimidar por las presiones, ni por las amenazas. Estaba dispuesta a llegar hasta el final sin importar las consecuencias. Su investigación la llevaría a adentrarse en un laberinto de corrupción, de intrigas y de secretos inconfesables, donde la línea entre el bien y el mal se difuminaba peligrosamente. Sofía comenzó su investigación entrevistando a antiguos colaboradores de Cuauhtémoc, a funcionarios municipales, a empresarios y a líderes comunitarios. Recopiló información, analizó contratos, revisó documentos y reconstruyó los hechos. Poco a poco fue alarmando el rompecabezas, descubriendo una red de corrupción que involucraba a funcionarios públicos, empresarios y miembros del crimen organizado. Cuauhtémoc, según las fuentes, no era el cerebro de la operación, pero sí era consciente de lo que estaba sucediendo. Había permitido que sus colaboradores más cercanos se enriquecieran a costa del erario público, había hecho la vista gorda ante las actividades ilícitas y había aceptado favores de personas cuestionables. Pero Sofía no se conformó con las declaraciones anónimas y las pruebas circunstanciales. Quería hablar con Cuauhtémoc, quería escuchar su versión de los hechos, quería confrontarlo con la evidencia que había recabado. Logró concertar una entrevista exclusiva, un encuentro cara a cara que se llevaría a cabo en un lugar secreto bajo estrictas medidas de seguridad. Cuauhtémoc, visiblemente nervioso, intentó negar las acusaciones, minimizar su responsabilidad y presentarse como una víctima de la conspiración. Pero Sofía, con su mirada penetrante y sus preguntas incisivas, lo obligó a reconocer la verdad, a admitir sus errores y a asumir las consecuencias de sus actos. La entrevista, publicada en un diario de circulación nacional, causó un terremoto político. La opinión pública se dividió entre quienes lo condenaban y quienes lo defendían. La clase política, por su parte, se movilizó para proteger sus intereses y minimizar el impacto del escándalo. Cuauhtémoc, acorralado, renunció a la alcaldía y se refugió en el silencio. Su carrera política, al parecer, había llegado a su fin. Pero la historia no terminaba ahí. Sofía, decidida a llegar hasta el fondo, continuó su investigación, descubriendo nuevas pistas y revelando nuevos detalles sobre la red de corrupción que había operado en Cuernavaca. Su trabajo, a pesar de las amenazas y los obstáculos, contribuyó a destapar una cloaca de corrupción y a llevar ante la justicia a los responsables. ¿Pero qué estaba ocultando realmente Cuauhtémoc Blanco? ¿Cuál era el secreto inconfesable que lo atormentaba? La respuesta quizás se encontraba en su pasado, en sus orígenes, en las experiencias que lo habían marcado para siempre. En su niñez en Tepito, había sido testigo de la violencia, la pobreza y la injusticia. Había visto a su familia luchar por sobrevivir, a sus amigos caer en las drogas y al crimen organizado prosperar impunemente. Había aprendido a desconfiar de las instituciones, a defenderse por sí mismo y a valorar la lealtad y la amistad por encima de todo. Quizás en su intento por proteger a su gente, por ayudar a los más necesitados, había tomado decisiones equivocadas, había cruzado la línea y había comprometido sus principios. Cuauhtémoc Blanco, el héroe del fútbol, el ídolo del pueblo, el político controvertido, era un ser humano complejo, con virtudes y defectos, con luces y sombras. Su historia, como la de muchos otros personajes públicos, era un reflejo de las contradicciones de la sociedad mexicana, de la lucha entre el bien y el mal, de la búsqueda de la justicia y la esperanza. Y su legado, a pesar de las polémicas, seguiría inspirando a generaciones de jóvenes a perseguir sus sueños, a luchar por lo que creen y a no rendirse ante la adversidad. Porque al final lo que importa no es tanto el destino, sino el camino, la forma en que se recorre y el impacto que se deja en el mundo. Pero la verdadera bomba estaba allí, ya a punto de estallar. Sofía, en el transcurso de su investigación, tropezó con un documento confidencial, una serie de transferencias bancarias que vinculaban a Cuauhtémoc con una red internacional de lavado de dinero. No era solo corrupción local, era algo mucho más grande y peligroso.
El dinero proveniente de actividades ilícitas había sido canalizado a través de empresas fantasma y paraísos fiscales, llegando finalmente a cuentas bancarias a nombre de familiares y colaboradores cercanos de Cuauhtémoc. La magnitud del fraude era asombrosa, superando todas las expectativas. Sofía, consciente del peligro que corría, decidió entregar la información a las autoridades federales. Pero el sistema, al parecer, estaba podrido hasta la médula. La investigación se estancó, los culpables quedaron impunes y las pruebas fueron ocultadas. Sofía, frustrada y decepcionada, decidió hacer pública la información a pesar de las amenazas y las presiones. Sabía que su vida corría peligro, pero estaba dispuesta a pagar el precio por defender la verdad y la justicia. Publicó un libro explosivo revelando todos los detalles de la trama de corrupción y lavado de dinero. El libro se convirtió en un éxito de ventas, generando un debate nacional y presionando a las autoridades a reabrir la investigación. Cuauhtémoc Blanco, nuevamente en el ojo del huracán, negó categóricamente las acusaciones y acusó a Sofía de difamación y calumnia. Pero la evidencia era abrumadora. Las transferencias bancarias, los documentos confidenciales y los testimonios de los testigos eran irrefutables. La justicia finalmente se puso en marcha. Cuauhtémoc fue arrestado y acusado de lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada. Su juicio, un espectáculo mediático, mantuvo al país en vilo durante meses. Los abogados de Cuauhtémoc intentaron desacreditar las pruebas y presentar a su cliente como una víctima de la persecución política. Pero la Fiscalía, con el apoyo de Sofía y su equipo de periodistas, logró demostrar su culpabilidad. Cuauhtémoc Blanco fue condenado a prisión, poniendo fin a su carrera política y empañando su legado como futbolista. Su historia, una tragedia moderna, sirvió como una advertencia sobre los peligros del poder, la corrupción y la ambición desmedida. Sofía Mendoza, por su parte, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la defensa de la verdad. Su valentía y su determinación inspiraron a otros periodistas y activistas a denunciar la corrupción y a exigir justicia. Su libro, traducido a varios idiomas, se convirtió en un referente en la lucha contra la corrupción a nivel internacional. Pero el secreto inconfesable de Cuauhtémoc, lo que realmente estaba ocultando, era algo aún más profundo y doloroso. En el juicio, durante su alegato final, reveló que había sido chantajeado por el crimen organizado. Le habían amenazado con hacer daño a su familia si no colaboraba con ellos. Su decisión de ingresar a la política había sido en parte un intento desesperado por proteger a sus seres queridos. Pero sus buenas intenciones se habían torcido, convirtiéndolo en cómplice de una red de corrupción que había dañado a su ciudad y a su país. Su confesión, aunque tardía, reveló la complejidad de su situación y humanizó su figura, mostrándolo como un hombre atrapado entre el deber y el miedo, entre la ambición y la conciencia. La historia de Cuauhtémoc Blanco, al final, es una historia de redención y arrepentimiento, un recordatorio de que todos somos vulnerables a la tentación y que la verdad, aunque dolorosa, siempre prevalece. La historia de Cuauhtémoc Blanco, más que la biografía de un futbolista, es un relato épico de superación, talento innato y un espíritu indomable que lo catapultó desde los barrios más humildes de la Ciudad de México hasta convertirse en uno de los íconos más reverenciados del fútbol mexicano y una figura trascendente en la política de su país. Para entender la magnitud de su leyenda, es necesario sumergirse en sus orígenes en las calles polvorientas, donde el balón no era un simple juguete, sino una herramienta de escape, un símbolo de esperanza y la promesa de un futuro mejor. Cuauhtémoc Blanco Bravo nació el 17 de enero de 1973, en el barrio de Tlatilco, una zona modesta de la delegación Azcapotzalco. Desde muy pequeño su pasión por el fútbol fue evidente. No importaba el lugar ni la hora, siempre encontraba un espacio para jugar, ya fuera en la calle, en el parque o en cualquier terreno baldío que sirviera como improvisada cancha. Su talento natural era innegable. Poseía una habilidad excepcional para controlar el balón, una visión de juego privilegiada y una capacidad asombrosa para crear jugadas de gol que dejaban boquiabiertos a propios y extraños.
Su abuela Ernestina Bravo fue una figura clave en su desarrollo. Ante la ausencia paterna y las dificultades económicas, ella se convirtió en su principal apoyo, brindándole amor, aliento y los recursos necesarios para perseguir su sueño de ser futbolista profesional. Ernestina trabajaba incansablemente para mantener a la familia y no dudaba en sacrificar sus propios deseos para que Cuauhtémoc pudiera tener un par de zapatos de fútbol o pagar su transporte a los entrenamientos. La conexión entre ambos era profunda y significativa. Ella era su confidente, su consejera y su mayor admiradora. A pesar de su talento, el camino hacia el profesionalismo no fue fácil. Cuauhtémoc tuvo que superar numerosos obstáculos, desde la falta de oportunidades hasta la discriminación por su origen humilde. Muchos entrenadores lo consideraban demasiado indisciplinado o problemático, pero él nunca se rindió. Su determinación y su fe en sus propias capacidades lo impulsaron a seguir adelante, a demostrar que era capaz de triunfar a pesar de las adversidades. Su primer gran oportunidad llegó en 1992, cuando fue invitado a formar parte de las fuerzas básicas del Club América, uno de los equipos más importantes y populares de México. Sin embargo, su inicio en el club no fue sencillo. Tuvo que enfrentarse a la competencia de jugadores más experimentados y a la presión de pertenecer a una institución de gran tradición. Pero Cuauhtémoc no se amilanó. Con trabajo duro y dedicación, logró ganarse un lugar en el equipo y pronto comenzó a destacar por su habilidad, su creatividad y su entrega en cada partido. Su debut en la Primera División Mexicana se produjo el 5 de diciembre de 1992 en un partido contra el León. Aunque su participación fue breve, ese momento marcó el inicio de una carrera llena de éxitos y reconocimientos. Poco a poco, Cuauhtémoc se fue consolidando como uno de los jugadores más importantes del América. Su estilo de juego era único e inconfundible. Combinaba una técnica depurada con una picardía y una inteligencia táctica que lo hacían imparable. Su famoso Cuauhtemiña, una jugada en la que saltaba con el balón entre dos defensores, se convirtió en su sello personal y en una pesadilla para los rivales. Durante su primera etapa en el América, Cuauhtémoc conquistó el corazón de la afición americanista. Su carisma, su entrega y su identificación con los colores del club lo convirtieron en un ídolo. Fue campeón de liga en el Clausura 2005, un título largamente anhelado por la afición y que consolidó su estatus como leyenda del club. Además de su éxito en el América, Cuauhtémoc también tuvo destacadas actuaciones en otros equipos. Jugó en el Necaxa, el Real Valladolid de España, el Veracruz, el Chicago Fire de la MLS y el Santos Laguna, entre otros. En todos los equipos dejó huella por su talento, su profesionalismo y su compromiso con la camiseta. Pero fue con la Selección Nacional de México donde Cuauhtémoc Blanco alcanzó su máxima expresión. Participó en 3 Copas del Mundo: Francia, 1998, Corea-Japón, 2002, y Sudáfrica 2010, y fue uno de los líderes indiscutibles del equipo. Su gol contra Bélgica en Francia, 1998, un penalti cobrado con maestría, es uno de los momentos más memorables en la historia del fútbol mexicano. Además, fue campeón de la Copa Confederaciones en 1999, un título que México logró por primera vez en su historia. A lo largo de su carrera, Cuauhtémoc disputó 120 partidos con la selección nacional y anotó 39 goles, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores en la historia del equipo. Fuera de las canchas, Cuauhtémoc Blanco siempre fue una figura controvertida. Su fuerte personalidad y su franqueza lo llevaron a tener enfrentamientos con entrenadores, directivos y otros jugadores. Pero su autenticidad y su honestidad lo hicieron aún más popular entre la gente. Nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, aunque eso le trajera problemas. Siempre defendió sus ideales y luchó por lo que creía justo. Tras su retiro del fútbol profesional en 2015, Cuauhtémoc incursionó en la política. En 2015 fue electo presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, por el Partido Socialdemócrata. Su gestión estuvo marcada por la polémica y la controversia,
pero también por su cercanía con la gente y su compromiso con los más necesitados. En 2018 fue electo gobernador del estado de Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Su llegada al gobierno estatal generó grandes expectativas y también fuertes críticas. Sus detractores cuestionaban su falta de experiencia política y su capacidad para gobernar un estado con graves problemas de inseguridad, corrupción y pobreza. A pesar de las críticas, Cuauhtémoc Blanco se ha mantenido firme en su compromiso de transformar Morelos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ha implementado programas sociales para apoyar a los más vulnerables, ha combatido la corrupción y ha fortalecido la seguridad pública. Su estilo de gobierno es directo y cercano a la gente. No tiene miedo de tomar decisiones difíciles y siempre está dispuesto a escuchar las demandas de la ciudadanía. La historia de Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo de superación, talento y perseverancia. Es la historia de un hombre que, a pesar de las adversidades, logró alcanzar sus sueños y convertirse en un ícono del fútbol mexicano y una figura importante en la política de su país. Es un relato inspirador que nos enseña que con trabajo duro, dedicación y fe en nosotros mismos, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Cuauhtémoc Blanco es, en definitiva, un personaje único e irrepetible, un símbolo de la pasión, la garra y el espíritu de lucha que caracterizan al pueblo mexicano. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayan disfrutado esta semblanza de uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano.